yo siempre he pensado que la cooperación es una forma, conlleva muchas contradicciones. O sea, yo no puedo entender que alguien haga una herida a alguien y luego venga él mismo, que le ha hecho la herida, a traerle una tirita, ¿no? Y ponérsela. O sea, el tercer mundo existe porque existe un primer mundo. Lucio, ¿qué es Solman? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué nace Solman? Pues, ¿qué tal, Julián? Solman nació en el año 1994, ya se me ha olvidado, o sea, son 23 años los que vamos a cumplir ahora en diciembre. ¿Por qué surge Solman? Pues eso sí ya es complicado, ¿no? Pero fundamentalmente en aquellos años las organizaciones que había de cara a países en vías de desarrollo, pues solamente había o bien organizaciones confesionales, fundamentalmente de la Iglesia Católica, Cáritas, Manos Unidas, o bien gubernamentales, que después dejaron de serlo, pero en aquel momento eran como UNICEF, Cruz Roja, etcétera, ¿no? Y nosotros vimos que había ahí un vacío grande en el que la sociedad civil, la sociedad normal y corriente, pues no había mucha gente que no encajaba en esos esquemas, ¿no? Ni en el gubernamental ni en el de la Iglesia, pues porque correspondía a una confesión determinada. Lo cual no significa que no las respetemos a todas ellas y además pues incluso admiración por el trabajo que vienen haciendo. José Luis, ¿de qué forma colaboras tú con esta ONG de Solman? Bueno, yo soy abogado desde hace muchos años y hace ya 8 o 10 años empecé a colaborar con Solman. En primer lugar como cooperante, estuve en Guatemala un mes trabajando en un proyecto de formación de lideresas indígenas, muy interesante, precioso. Y la verdad es que desde aquel momento me di cuenta que la cooperación es una actividad que merece la pena. Bueno, yo empecé como voluntaria, como cooperante aquí en Solman y viajé a Perú y a Honduras y posteriormente ya comencé a trabajar primero aquí en sede haciendo viajes de seguimiento anuales y finalmente me trasladé allí como personal expatriado y estuve casi 5 años en Centroamérica, viviendo entre Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces el trabajo allí directamente, pues claro, no tiene nada que ver con el trabajo que haces aquí. Al fin y al cabo, aquí esto es un trabajo de oficina y ahí estás en contacto tanto con nuestras contrapartes, que son las que ejecutan los proyectos, como con la población. Gustavo, formas parte de Solman. ¿Cuál es tu trabajo en esta ONG? Pues yo actualmente tengo el cargo de secretario de la ONG y digamos mi función principal ha sido sobre todo el tema de sensibilización, ¿no? Colaborar con el grupo de sensibilización y de atención un poco al entorno y de proyección del entorno desde 3 puntos de vista, ¿no? El social, el cultural y el propio de sensibilización educativa, ¿no? En centros educativos, ¿no? María, ¿cuánto tiempo llevas como cooperante? Pues este es mi 4.º año. ¿Y cómo llegas a Solman? Pues fue por interés propio. Siempre tenía la curiosidad y las ganas de poder participar en algún programa de cooperación y sobre todo formarme también, entonces llegué con esa idea y me presenté aquí, pregunté cómo podía hacerlo, me explicaron el proceso y empecé a colaborar con ellos hasta que pude acceder a las becas que saca Diputación de Cooperación Internacional para el Desarrollo y hace 4 años fue cuando empecé a irme a Honduras, que fue el destino.
Bueno, pues al principio un poco cuando vas por primera vez es desconocimiento. Entonces lo primero es llegar, conocer, observar y ir poco a poco colaborando en el proyecto. Y lo que haces es pues continuar trabajando, colaborando en lo que se sigue haciendo allí. O sea que nunca se rompe el vínculo. Entonces, Paco, ¿por qué decides tú ser cooperante? Pues una pregunta que se remonta ya un poquito tiempo, hablamos de 22 años, pero yo me iría un poco más incluso. Cuando aquel problema de Nicaragua, cuando echaron a Somoza y todo aquello, estamos hablando del 77 por ahí, yo ya tenía la voluntad de haber ido a Nicaragua y aquello por circunstancias personales no fraguó y era un remanente que tenía ahí como llamando, quizá también por haber estudiado geografía, que siempre me ha apetecido viajar. Fue fácil encontrar el nombre, Solidaridad Manchega con los pueblos del tercer mundo. O sea, ¿cuál era el concepto? Solidaridad. ¿De dónde? De la Mancha. ¿Y hacia dónde? Hacia los países empobrecidos del sur, ¿no? Es que después de 23 años decir lo mismo es horroroso, ¿no? Porque en aquel tiempo nosotros veíamos la desigualdad que había en el mundo, las injusticias organizadas, no sé cómo sería la expresión. O sea, un mundo que tristemente después de 23 años ha avanzado muy poco, incluso en algunos campos ha retrocedido, ¿no? Tenemos becados a jóvenes en estos países en los que trabajamos. Son jóvenes con un nivel económico muy bajo, que no tienen ninguna posibilidad de acceder a la educación superior. Entonces nosotros, a través de nuestras contrapartes siempre, seleccionamos a una serie de jóvenes para que puedan estudiar, a la misma vez que apoyan en sus propias comunidades. Siempre se les pide, a cambio de esa beca, que apoyen a su comunidad. Me piensa que Solman tiene más de 20 años de trayectoria y realmente hay muchísimas cosas que se ha hecho desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de sensibilizar y de llegar un poco a la sociedad y de traer lo que pasa en otros sitios aquí, ¿no? Digamos, acercar la realidad de la vida diaria de otra gente pues a nuestro entorno, ¿no? Que muchas veces vivimos en un mundo, en nuestras cosas personales y no llegamos a ponernos en la piel de la otra persona, ¿no? Entonces, desde Solman y de la parte de sensibilización lo que se pretende un poco es eso, acercar otras formas de vida a la gente. Bueno, en mi caso fue trabajar allí, lo que hace ACOES, que es la ONG que está allí, trabaja en educación. Entonces yo fui a un proyecto muy concreto, que es el de Sinergias, que está a mano de Loisa Muela, que es quien lo lleva, y trabaja la educación inclusiva con niños de zonas marginales allí en Honduras. A ver, sobre todo lo que te das cuenta es que las cosas que aquí para nosotros son sencillas y cotidianas, allí se convierten en un gran problema muchas veces. Y bueno, pues por mi condición de jurista, digamos que estoy dentro de Solman pues, ayudando en todo lo que tiene que ver con lo que ahora se llama el enfoque basado en derechos humanos, es decir, la necesidad de que todos los proyectos de cooperación se organicen, se desarrollen y se monitoricen de acuerdo con un enfoque tendente a que la totalidad de los derechos humanos queden materializados en ese proyecto. I'm here to tell you, don't be afraid. Just like a sunrise, the light of a new day. Step out of the darkness. A lo largo de toda la historia de Solman hemos trabajado en 21 países, pero poco a poco nos hemos ido concentrando, ¿no? Debido a diversas razones. La mayor ha sido el tema económico, ¿no? La crisis ha afectado mucho, pero también a que se piensa que el concentrar los proyectos en lugares más específicos pues llega a que el impacto sea mayor.
Entonces ahora mismo estamos trabajando en Centroamérica, en Honduras, El Salvador y Nicaragua, y en África, en Togo. Sin nuestro apoyo hubieran sobrevivido igual, pero sí hemos facilitado la vida a muchos colectivos y a muchas personas. Cuando hablamos, por ejemplo, del programa de becas y pensar que muchachos de una extracción social súper marginada, ¿no?, llegan a ser profesionales y con una idea de aportar a su país todo lo que ellos han recibido, y que en realidad son los que de verdad van a desarrollar su país. Y luego pues la gente, la cultura, las costumbres, todo es diferente, entonces lo que intentas es, sobre todo desde el respeto, conocer y luego pues es un intercambio de lo que tú puedes dar y lo que ellos también te van a dar a ti. Ciertamente es hacerlo presente. Nosotros vemos que el desarrollo social y de la sociedad y del mundo globalizado muchas veces priman otras cuestiones que no es el ser humano, ¿no? Y a nosotros realmente nos preocupa la persona, y muchas veces Solman casi todo lo que hace tiene que priorizar la persona, ¿no? Entonces siempre el ser humano tiene que estar en el centro de las acciones que hagamos. Pero el desarrollo, tal y como se concibe hoy en día, es una noción muchísimo más amplia. Estamos hablando de lo que se llama el desarrollo humano. Y el desarrollo humano comprende no solo el desarrollo económico, sino que al centrarse en las personas, tiene que tener en cuenta sus necesidades de todo tipo. Yo creo que necesitan actualmente, en concreto en lo que yo más he trabajado últimamente, es en formación, por ejemplo, yo creo que habría que hablar de unas líneas estratégicas, de romper la barrera del clientelismo, de la corrupción, de abrir la función pública. Creo que si conseguimos, como de alguna manera lo estamos haciendo con las becas de universitarios, meter a gente de bajo estrato social en la función pública, es una estrategia de futuro, ¿no?, porque abre muchas puertas. Partimos de un concepto de justicia social que va bastante más allá de la compasión, de la limosna, de la lástima, incluso de la caridad. Va mucho más allá de todo eso, porque la justicia es pues tener acceso, tener oportunidades, tener capacidades que las tienen y sin embargo no se las dejamos desarrollar a veces, ¿no? Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. What do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know. Sergio, ¿cuánto tiempo llevas como cooperante en Solman? Pues si mal no recuerdo, es el cuarto año. 4 años llevo. ¿Y por qué decides ser cooperante? Pues la verdad es que es algo que siempre he tenido, es una dinamita que siempre he tenido dentro, pero hasta 2013-2014 viajé a los campamentos de refugiados saharauis y allí fue un poco la chispa que prendió esa mecha. A raíz de viajar a los campamentos me seguí interesando por la cooperación internacional y al final llegué a Solman, que me dio la oportunidad de viajar a campo en proyectos. Los financiadores de nuestros proyectos son principalmente administraciones públicas, la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, Diputación de Ciudad Real, la Fundación Castellano-Manchega de Cooperación cuando existía, ayuntamientos, la ECID, la Unión Europea. Y gracias a los cooperantes, a la gente joven que a través de Solman ha visitado los pueblos a nuestras contrapartes, básicamente en Centroamérica y en África, pues captaron, digamos, esa tradición popular de cuentos y los registramos en un libro que además viene en 2 idiomas, viene en francés los cuentos de Francia y en castellano. Y es un libro diseñado de forma muy didáctica, de hecho casi todos los que participamos en la elaboración de ese libro nos dedicamos a la docencia, ¿no? Entonces pretendimos que fuese un libro de uso didáctico en el aula para intentar llevar de una manera diferente
las realidades y de las tradiciones de los pueblos de África y de Centroamérica a las aulas, ¿no? Y a los jóvenes, ¿no? Para que ellos estuvieran realmente informados de cómo se vivía y cómo... Pues bueno, ser cooperante es un cambio en todos los sentidos. Es un enriquecimiento personal y crear conciencia de cómo viven en otros países, de qué situación tienen, de las desigualdades, las injusticias que hay, y el poder venir también y transmitirlo a tu entorno, a tu familia, amigos, gente del trabajo. También intentar que aquí se haga un cambio social y que haya mayor participación. ¿Y qué te ha aportado esta iniciativa? Pues a nivel personal, pues supongo como todos mis compañeros, muchísimo. Vivencias, te abre el viajar, yo digo siempre te abre la mente, te hace salir un poco de tu burbuja, de tu mundo, de tu círculo de confort. Y a nivel profesional, ya que me ha dado la oportunidad de desarrollar, soy maestro, entonces me ha dado la oportunidad de ser allí en los lugares donde he estado, ejercer como tal, pues me ha dado la oportunidad de profesionalmente desarrollarme también. Cuando hay una catástrofe, cuando hay una, yo qué sé, catástrofe natural, terremoto, huracán, o una guerra despiadada, o cosas así, pues sí hay una capacidad de movilización, la que yo en todo este contexto a veces reprocho a los medios de comunicación también un poco, ¿no? Porque parece que el tercer mundo solo existe cuando existen estas situaciones. El tercer mundo está ahí todos los días durante siglos y no sabemos hasta cuándo llegará, ¿no? Y hay poca información, Tristemente lo que no sale en la televisión casi no existe, ¿no? En los medios. Entonces el tercer mundo no existe. Entonces, ¿hay sensibilidad de la población? No. Estamos demasiado ocupados, entre otras cosas porque ya se ocupan de que nos ocupemos solo de lo nuestro. Es decir, hay gente que tiene datos concretos de por qué nosotros vivimos así, implica que alguien no viva tan bien como nosotros, ¿no? Y realmente pues hay datos, ¿no? Hay datos económicos, hay datos de las administraciones sociales que realmente lo que nosotros hacemos aquí repercute directamente sobre alguien que vive en Guatemala o vive en El Salvador o vive en Togo, ¿no? Fundamentalmente el cambio de valores, o sea, los valores que aquí los tienes muy estables, muy definidos, pues se te abre el foco y ves que cosas que aparentemente no tienen significación cobran mucha fuerza y otras que parecen importantísimas, pues como tener un coche chulo o una casa, pues se caen y dejan de importar. Cada persona te puede contar una experiencia totalmente distinta. Yo cuando veo a un compañero hablar de un proyecto de ingeniería o de aguas o tal, yo lo admiro y yo digo, yo no sería capaz, y ellos en cambio me dicen a mí lo mismo. Entonces un cooperante puede ser es un mundo tan abierto que yo te puedo contar mi experiencia, no te sabré decir. Es el cuarto año que yo voy a San José de las Flores, es un pueblo de El Salvador, entonces es un poco como volver a casa, porque en mi segundo año, tras una primera toma de contacto, yo ya estuve 9 meses en un proyecto de educación en la escuela, una escuela rural, estuve 9 meses allí, entonces ya es volver a ver a quien ya casi es tu familia. Bueno, hemos apoyado el hermanamiento entre 3 pueblos de Ciudad Real con 3 pueblos de El Salvador en particular. La crisis ha hecho que todo eso también es verdad que se disolviera un poco, pero sí que durante muchos años se han ido haciendo proyectos anualmente, pequeños proyectos de apoyo a esos municipios en El Salvador. En Honduras pues hay mucha violencia, hay mucha exclusión, hay mucha corrupción, entonces hay gente muy oprimida, eso sobre todo la gente de mayor edad. Luego las generaciones que van viniendo ahora, pues lo que tienen es unas ganas de cambio social, entonces trabajan mucho porque eso se pueda dar.
y bueno, pues tú aportas un poquito, intentas que tengan esa oportunidad. Marcado por las maras, son grupos de pandillas jóvenes que la verdad es que causan bastante terror en el país. San José de las Flores, que es el lugar donde operamos, es una burbuja, es un paraíso dentro del país. Y allí mi labor y la labor de mis compañeros cuando vamos es trabajar con la juventud e intentar que estén siempre ocupados por medio del deporte, de actividades extracurriculares, para no caer en ese tipo de delincuencia. Y por desgracia la situación de los derechos humanos no es buena en el mundo. Naciones Unidas hace todos los años un informe y basta una lectura por encima de ese informe para darse cuenta de que verdaderamente la situación es trágica. No obstante, he de decir que poquito a poco se va avanzando, aunque solo sea por la instalación de mecanismos de denuncia muy eficaces, de denuncia de los gobiernos que no respetan los derechos humanos, aunque solo sea por la mejora en la redistribución de la riqueza, mejora en las redes de comercio internacional, poquito a poco se va avanzando. Elena, en tu caso, ¿es la primera vez que viajas como cooperante? ¿Dónde has estado? Bueno, pues he estado en la capital de Togo, Lomé, y bueno, aparte de Lomé también he viajado a pueblos norteños y también he hecho otros proyectos con Solman, en pueblos Niantugú, Baga, bueno, la zona de allí. Así que he estado en el norte y en el sur, así que encantada. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Pues es una pregunta muy difícil, porque la verdad es que ha sido un caos de sentimientos, porque de verdad no lo voy a olvidar, porque he vivido muchas cosas, he aprendido muchísimo, me han aportado muchísimo, sobre todo las personas de allí, y la verdad es que la experiencia ha sido, vamos, inolvidable. Yo sinceramente me llevo, vamos, yo es como siempre digo a todo el mundo, no vuelvo siendo la misma persona, o sea, no, jamás voy a cambiar y jamás voy a olvidar, ya es un vínculo que está ahí para siempre. Pues mi proyecto ha consistido en desarrollar actividades deportivas, también lingüísticas y también culturales. Entonces, las deportivas se ha basado principalmente en baloncesto, porque yo lo practico desde siempre, y bueno, de hecho he recibido ayuda, equipaciones para los chicos, balones, también medallas y copas, o sea, para llevar a cabo una serie de actividades que la verdad, y sobre todo han disfrutado con el baloncesto muchísimo. Es de todas las actividades la mejor. O sea, que es utópico construir un mundo más justo. Como toda utopía es alcanzable, si no, ni siquiera se plantearía. Todo lo que podemos plantearnos es alcanzable, ¿no? Y yo creo que es cuestión de, bueno, de que tomemos conciencia tanto allí como aquí, tanto aquí como allí, y de que formamos parte de un solo planeta, ¿no? Y ese planeta está hoy día con tres problemas muy grandes, que es la pobreza, que es la desigualdad y que es el medio ambiente. ¿Es Castilla-La Mancha una región solidaria? Sí, lo es. Bueno, formo parte de la coordinadora regional, bien que está en una situación crítica. Creo que a nivel de administración debe comprometerse de manera más firme con esa estructura de sensibilización y de empoderamiento de la red de ONGs, así como a nivel nacional, ¿no? También formo parte de la coordinadora nacional y una vez superada la crisis económica, las promesas que se dijeron que se iban a realizar pues no se están cumpliendo y estamos deseando ya ver un compromiso real de las autoridades regionales y de las nacionales por la cooperación. Es verdad que lo que te muestran en la tele, pues es verdad que hay mucha pobreza, hay mucha miseria, hay carencias por todos lados, la verdad, pero también solamente nos ofrecen un lado, ¿no? Nos podrían ofrecer más y no, esa información no está. Entonces, el hecho de que yo haya ido allí me ha proporcionado entender mejor la situación y entender sobre todo cómo está el mundo, ¿no? Entonces, esa lección también me la llevo. A mí me ha cambiado la vida totalmente. Yo soy trabajadora social de profesión
Y la primera vez que vine aquí para irme de cooperante marcó el que yo siguiera metida en cooperación y que haya vivido fuera de España y me haya dedicado a esto. Lo que pasa es que he escuchado mucho el cómo me gustaría, yo quisiera ser cooperante, pero la gente no llega a dar el paso. Entonces, pues sobre todo que lo dieran, que vayan a informarse, que conozcan, y que es una experiencia, yo creo que es vital, que es muy enriquecedora y que se necesita, que solamente hay que tener ganas e interés. Realmente es una experiencia, realmente poder tener la oportunidad de disfrutar con la gente que trabaja aquí, codo a codo, implicarse en muchos proyectos en los que creemos y en los que estamos convencidos de que es la única manera de hacer un poco de contrapeso a esa globalización, a ese valor de la economía, a esa primacía que hay del poder y del dinero en este planeta, e intentar nosotros equilibrar lo más posible con otros valores en los que estamos convencidos que tiene sentido, que son mucho más cercanos al ser humano, a la persona y a nuestra naturaleza propia, ¿no? Que quien tenga esa cosita, como digo yo, en el estómago para empezar, que no dude, que hay oportunidades, ya no tanta, cada vez por desgracia hay menos, pero siempre si rebuscas, siempre hay posibilidades de conocer y si no se atreven, por lo menos viajar a este tipo de países, y ya es como una primera toma de contacto y un primer paso para ya lanzarse. Este programa Estáis Haciendo, por ejemplo, sin ir más lejos, lo verán unos cuantos miles de personas, y estas personas probablemente transmitirán, si están de acuerdo, transmitirán lo que oyen a otras. Los cooperantes que desde Solman van a Latinoamérica o van a África, cuando vienen transmiten a sus familias, transmiten a sus amigos la situación. Todo esto va creando una enorme masa de personas, yo creo que cada vez más concienciadas y dispuestas en un momento determinado a exigir a sus gobernantes de todos los niveles, a nivel local, sus ayuntamientos, provincial, autonómico, nacional e internacional, que verdaderamente por fin los derechos humanos tengan una efectividad como se merece. Parece que con todos estos problemas sobrevenidos de refugiados, de atentados y tal, se está cada vez dejando más de lado la cooperación, cuando realmente la cooperación es la que puede, digamos, salvar muchos de esos problemas que se vienen dando, ¿no? A mí lo que más me ha llenado es la gente de allí y sobre todo las cosas que me han contado ellos de primera mano, un testimonio fidedigno, ¿no?, de su realidad, y esas conversaciones realmente son las que realmente me han marcado, y yo diría que si tuviese que elegir algo de todo lo que he vivido, me quedaría con eso, con las personas. Eso es la mejor anécdota. Y el hecho de que toda esta gente joven que llega y que, bueno, algo hemos aportado desde la experiencia personal y vital y de formación, pues para mí es una satisfacción muy grande y, sobre todo, la constatación de que otro mundo sí es posible. Es necesario, pero también es posible. Julián, final del programa, ¿con qué te quedas? Me quedo, María, como dicen algunos de los eslóganes de Solman: para no perder el norte, mira hacia el sur. Pues eso, estos cooperantes, esta ONG, están demostrando con su trabajo diario que se puede construir un mundo mejor. ¿Y tú, María? Yo me quedo con estos cooperantes y estos voluntarios que son unos verdaderos héroes anónimos que hacen que sea un mundo más justo y solidario. You know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.